Hola, muy buenos días a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar viendo este material preparado para esta última sesión en cuanto a contenido. Bueno, chicos, pues espero que hayan aprovechado el tiempo, se la hayan pasado bien en estos días que prácticamente no tuvimos actividad. Pues en esta ocasión voy a manejar la misma mecánica que trabajé con ustedes el pasado 9 de abril. Ya una vez que haya hecho el pase de lista correspondiente en la plataforma Academy y que hayan colocado su asistencia en el foro correspondiente al día de hoy, 23 de abril de 2022, pues voy a dar inicio con la explicación del último tema de economía y educación, y para posteriormente explicarles la actividad de participación final y ya de ahí explicarles la última tarea que deben de realizar para entregar a más tardar el próximo viernes 29 de abril de 2022. Recordándoles al final de todo, recordándoles que pues en esta ocasión habrá una evaluación de todo lo que hemos visto a lo largo de estos 2 meses. Esta evaluación se llevará a cabo el próximo sábado 30 de abril, por lo que ahí les veré puntuales para que podamos llevar a cabo esta evaluación, y ahí estaré presente a través de la plataforma Zoom para que pueda resolver cualquier duda o inquietud que tengan con respecto a esta última evaluación. Algunos compañeros me estuvieron contactando a lo largo de estos días para preguntarme si voy a dar otra vez chance y oportunidad para entregar las actividades que estén pendientes de entregar o de realizar. Les comento que no habrá otra oportunidad. El último día que trabajaré todas las evidencias va a ser el sábado 30 de abril. Esto incluye lo que viene siendo la última evaluación. Estaré entregando resultados a la universidad el domingo 1 de mayo. Entonces, no habrá otro día. Entonces, prácticamente el domingo les estoy avisando que ya estoy subiendo sus resultados en ICSI, y ya de ahí, pues, no me quedará más que despedirme, agradecerles, pues, todas sus atenciones y su compromiso y el esfuerzo dado en este último cuatrimestre para ustedes. Y no sin antes recordarles que, pues, me da mucho gusto que ya finalmente pues ya hayan podido terminar satisfactoriamente su preparación académica como pedagogos, y pues no me queda nada más que pues, agradecer, ¿no? Agradecer esa disposición que tienen, y recordándoles que los mejores maestros son aquellos que fueron siempre los mejores alumnos. Entonces, pero bueno, eso ya será mucho después. Ahora vamos a trabajar con lo que nos toca, que es el último tema de economía y educación. Muy bien. El último tema que vamos a ver en esta materia se titula Impacto de la educación en el desarrollo económico. El objetivo de este tema es estudiar el impacto que tienen los diferentes organismos internacionales en el aspecto educativo y analizar el fenómeno de la globalización y el empleo en relación con su influencia en la educación. Disculpen ustedes. Van a ser un total de 4 subtemas los que vamos a trabajar el día de hoy. El primero es la influencia de los organismos internacionales en el financiamiento. El segundo tema es la globalización. El tercer tema es el empleo y la globalización. Y por último, educación, productividad y empleo. En esta unidad se comprenderá el impacto de los organismos internacionales que trastocan la educación en México y en general en los países en vías de desarrollo. Se analizará el papel que juega la globalización con respecto a la educación y el empleo, tomando en cuenta la influencia de la globalización en el desarrollo educativo de un país. Bueno, vamos a comenzar con el primer subtema, influencia de los organismos internacionales en el financiamiento.
Aquí vamos a tratar las diferentes opiniones que diversos organismos de carácter internacional aportan relacionada al financiamiento para la educación, tema que se tocó en el tema anterior que vimos el pasado 9 de abril. Nos dice, el gasto educativo por familia, de acuerdo con el grado de estudio del jefe de familia y el esfuerzo familiar en alcanzar grados escolares, está soportado en las investigaciones que se especifican en la inversión que la familia puede realizar en la educación de sus hijos y en el concepto que ésta tiene sobre la escuela y su desempeño en la sociedad. Es decir, si realmente las familias sienten que la escuela es o no una proveedora social. Hay que tomar en cuenta que las familias, pues obviamente son un sistema social en el cual prácticamente se administran los recursos como si fuera una empresa, solamente que pues aquí, a diferencia de las empresas que se encargan de hacer productos y servicios para satisfacer necesidades, las familias ven por los intereses comunes y sobre las necesidades de los elementos que la conforman. En este caso sabemos que en cada familia puede existir un jefe o una persona a la que se le conoce como proveedor. Este concepto ha ido cambiando con el paso del tiempo. Ya la familia como tal es tradicional, ya su estructura y su concepto ha ido cambiándose con el paso del tiempo. Ahorita podemos entender distintos tipos de familia, no necesariamente, incluso a veces existen conceptos de grupos sociales que aunque no tengan o compartan lazos consanguíneos, pues esto no quiere decir que no formen o no sean una familia. Conocemos, por ejemplo, grupos donde están puros amigos o personas en sí que comparten vínculos afectivos en común, pero que no necesariamente comparten lazos sanguíneos, y eso significa que también a veces para algunas personas estos grupos pueden ser considerados una especie de familia. Bueno, en toda familia siempre habrá una situación de administrar pues el dinero que se provea de cada uno de los elementos de la familia para tener un patrimonio en grupal. Estamos hablando de un patrimonio financiero. En este caso, pues las familias se consideran que el gasto o la inversión que se hace en la educación es primordial o no. Hay algunos grupos familiares que consideran que la educación pues sí es importante y de cierta manera harán el trabajo de invertir en ese gasto educativo para preparar a las personas que pues requieran esta formación académica o educativa. Ya habrán otras familias que dirán que el gasto que se hace en la educación como tal pues es un desperdicio de dinero y no le darán la importancia que tiene. Aquí se nos hace ver que la familia le dará la importancia o no al gasto o a la inversión que se hace en formación educativa como tal. Para algunas familias la educación sí es importante y para otras no. Y creo que como pedagogos habrán, y en el campo de lo educativo o ya en la práctica como tal, podemos identificar ciertos factores que nos hacen entender qué familias de cierta manera sí consideran la educación como importante y qué familias no. Hay que reconocer que en estos tiempos muchas familias consideran que la educación, más que una inversión, es un gasto o una pérdida de tiempo, lo cual pues obviamente tenemos que trabajar en esas familias y hacerles cambiar la idea de que la mejor inversión que le podemos dejar a nuestros hijos o a nuestros dependientes económicos, las personas que dependen obviamente económicamente de nosotros, pues es la educación. Otro aspecto que es necesario analizar es la supuesta educación gratuita que se tiene en la enseñanza básica. Esto es algo que ya hemos trabajado y hablado muchas veces a lo largo de los temas anteriores, sobre todo en el tema anterior, en el cual pues ya sabemos que pues la educación no es gratuita. Si bien esta palabra se menciona en el artículo 3º y al mencionarse se vuelve un derecho constitucional, realmente no lo es como tal. Prácticamente, si la educación fuera gratuita, la familia es la que decide en dónde va a dejar a su hijo estudiar, si en una escuela pública o privada, o se apoya a sus hijos en la educación extraescolar. Esto significa en la educación extra o en las actividades que también forman parte de la formación educativa, como lo viene siendo la práctica de algún deporte o la práctica de alguna arte cultural o artística. Bueno, en este caso,
pues se entiende y se comprende que pues la educación no es gratuita. Eso es una realidad que ya hemos hablado en muchísimos temas anteriores a este, y pues obviamente esto se entiende que pues afecta al no ser gratuita la educación como tal, pues afecta pues obviamente el bolsillo de muchas familias, y esto también cambia la percepción de que las familias pues dirán, ¿para qué voy a gastar dinero en algo que en mi creencia de valores no deja nada productivo? Y hay que considerar mucho esa cuestión. Y es a veces una lucha contracorriente, esta cuestión de esa forma de pensamiento de las personas, de los jefes de familia, que pues dicen, pues la educación es gratuita, estoy gastando dinero en algo que no va a servir, y pues tenemos que luchar contra eso muchísimas veces en nuestra formación como pedagogos. Es difícil, pero no imposible, a convencer a una persona con estas creencias de que pues tiene que hacer lo mejor para invertir en su familia, en sus hijos, en las personas que dependen de él económicamente o de ella económicamente. Diversos estudios reflejan que existe un gran interés por parte de las familias en invertir en la educación de los hijos, aunque exista una crisis económica. Esto es también algo que se logra ver en muchas ocasiones. Hay familias que han experimentado, pues obviamente, grandes crisis económicas, y esto conlleva a que le den un peso mucho mayor al valor de lo educativo, y son esas familias que pues tienen esta creencia de que pues si los hijos mejoran en su calidad educativa o en su formación académica y logran postularse a grandes puestos de trabajo, o logran grandes o excelentes profesiones, pues obviamente esto se repercutirá, en el futuro en una mejor estabilidad económica comparada con la que están viviendo en la actualidad. Por eso también hay muchas familias que piensan que la inversión en la educación pues les va a dejar rendimientos a futuro. En lo que tiene que ver con la globalización, en el financiamiento existen tendencias en la orientación de las políticas y modelos educativos. Muchos de esos modelos son incididos por organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. Esto es para condicionar créditos, propuestas o modelos que tratan de lograr una eficiencia y calidad educativa. Estos créditos, ya hemos hablado de ellos en la materia de organismos nacionales e internacionales en la educación. Estos créditos o estos apoyos monetarios que conceden estas organizaciones bancarias de forma internacional para apoyar a los gobiernos, sobre todo en los sectores de dichos gobiernos en los que se necesita una mayor inversión, como en este caso siempre lo va a ser el sector educativo. Esta es una de las razones principales por las que no se debe restar importancia a estos organismos internacionales, principalmente para los países con bajo desarrollo social y económico. Desafortunadamente, México es uno de estos países, ya que su incidencia en las políticas educativas tiene como base las propuestas de tales organismos internacionales. Por eso México es uno de los países que recibe mucho apoyo en cuanto a estas organizaciones bancarias internacionales para el apoyo a su sector educativo. También se observa la existencia de una política orientada a la preocupación de la planificación de la fuerza laboral, en donde la educación básica está atenta en crear aptitudes técnicas que den respuesta a los sistemas económicos y que ofrezcan garantía a la relación escuela y empleo, relación que hemos analizado en el tema de capital humano, en el cual se establece que la formación académica conlleva de cierta manera una formación técnica para el campo laboral, que obviamente se traduce en cierta forma en el que un país que pues mejore o haga una mejor inversión en su calidad educativa logrará una mayor productividad y fuentes de empleo que se requieren para la economía de un país. El gobierno mexicano es un gran proveedor de educación en el país, ya tiene la mayoría de la matrícula de la educación básica, pero es necesario estudiar la tendencia que existe de privatización en la educación. Un ejemplo claro de esto es que el gobierno no está siendo suficiente como proveedor de la educación superior. Por ello, el incremento de universidades privadas en toda la República Mexicana. Esto también ya se ha hablado anteriormente en el tema de los organismos que impactan en la educación en México, sobre todo en la educación superior,
donde realmente pues hablábamos en esa materia en aquel entonces de un gran incremento de universidades privadas en los años 80 y que de cierta manera esto trajo como consecuencia la creación de escuelas patito y que la SEP tuvo que formalizar u organizar una serie de instituciones con autonomía propia para que vigilaran que se cumplieran los planes y programas destinados a esa educación en particular, a ese nivel educativo en particular. Como pueden darse cuenta, todo lo que acabamos de ver en el punto anterior es un resumen de algo que ya se había tratado o puntos específicos que ya se habían tratado en temas anteriores. Ahora vamos a tocar el tema de la globalización. ¿Por qué tocar el tema de la globalización en este tema particular relacionado con el empleo y la productividad? Bueno, para empezar tenemos que definir qué es la globalización. Nos dice que la globalización es un término corto que se utiliza para referirse a una gran variedad de fenómenos que abarcan desde el comercio internacional de bienes y servicios hasta la movilidad de capital, la interdependencia de los mercados financieros del mundo, la transformación exponencial de las comunicaciones y la disponibilidad mundial instantánea de la información. La globalización prácticamente es un fenómeno en el cual prácticamente todos los seres humanos nos vivimos interconectados a través de una mejora en las telecomunicaciones y un mayor acceso a la información de manera rápida e instantánea. Este evento de la globalización se vio aumentado por el desarrollo progresivo, del Internet y de las comunicaciones en general. Ya prácticamente podemos saber qué ocurre en otro lado del mundo, cosa que esto no pasaba hace 20 o 30 años, donde la información prácticamente llegaba a cuentagotas o de manera muy escasa. Ahora todo es más rápido y más organizado en cuanto a la información que se distribuye a través de las comunicaciones. Esto obviamente ha tenido una repercusión a nivel económico, y es que en las economías mundiales tienen mayor crecimiento aquellos trabajadores que, al igual que las empresas donde laboran, adquieren tecnologías, técnicas y habilidades que están dentro de la globalización. Esto puede ser también debido a que, pues obviamente, al aumentar la comunicación entre diversas culturas, pues obviamente esto requiere que aprendamos nuevos idiomas o nuevas habilidades que en ese país no se desarrollan o no se aprenden de forma simple, y que en otras culturas se puede manejar de una manera más cómoda y rápida. Esto obviamente ha llevado a que la competitividad laboral sea cada vez más feroz, y por ende las personas mejor preparadas son aquellas que tendrán más herramientas para ocupar un puesto de trabajo o, por qué no, poder lograr fundar un negocio propio por su cuenta. Solo las empresas pueden adaptarse a los cambios en la demanda y llegar a ofrecer un mejor producto. Es de este modo que los trabajadores tienen que adaptarse a los cambios y condiciones de la producción. Por lo tanto, es necesario proveerlos de las herramientas y de los recursos que se necesitan en la modernización. Las empresas, si quieren formar parte de este mundo globalizado, tienen que capacitar y crear y mejorar a los trabajadores en cuanto a sus habilidades y técnicas para que estos sean competitivamente más fuertes en comparación con trabajadores de otras empresas similares o del mismo ramo. Las empresas deben acercar las nuevas tecnologías a los trabajadores. La capacitación, el adiestramiento, la enseñanza de nuevas técnicas, de nuevas tecnologías, deben de ser parte formativa siempre de las empresas, sobre todo si estas quieren generar una ganancia en la competencia global actual. Prácticamente el eje promotor de la globalización siempre ha sido la internacionalización de la información. Eso se debe principalmente a que en este momento cuesta menos en términos monetarios la comunicación global. Prácticamente la información fluye de manera gratuita muchas ocasiones a través de la misma internet o de las mismas redes. Este crecimiento de la comunicación y la difusión de información de modo masivo se debe exponencialmente al Internet y al World Wide Web, como se ha mencionado anteriormente. ¿Qué relación tiene este tema de la globalización con el empleo? Sin duda alguna, la fuerza de la globalización se debe a la producción de conocimiento y al desarrollo de nuevas tecnologías.
Estos dos factores constituyen en realidad el gran detonador de la globalización, bajo el cual se sustenta la autoridad de los mercados que hacen a las economías competitivas y poderosas. La ciencia y la técnica aparecen como elementos centrales de la problemática del mundo contemporáneo, así como la capacidad científica y tecnológica de cada nación. Prácticamente la globalización ha hecho que el empleo o la búsqueda de empleo sea cada vez más fuerte en cuanto a la cuestión de saber encontrar los elementos de trabajo que estén mejor preparados en comparación con otros elementos de humanos de trabajo que no lo estén, y que obviamente pues los mejores elementos preparados son aquellos que tendrán más acceso a oportunidades de empleo en el campo laboral. El reto para todas las naciones es dominar las reglas del juego mundial en la red de conocimientos y de las nuevas tecnologías para la producción perfecta. De esta manera, cada nación debe proveer sus propias respuestas de acuerdo con sus capacidades. El futuro común de las naciones que sugiere el mundo globalizado es trascender de lo individual a lo mundial. Esto exige reflexionar sobre la relación entre el ser humano y la sociedad. Esto significa que las personas deben de estar más preparadas. Esto conlleva a que la globalización acceda o permita acceder a una mejor fuente de información más amena y más rápida, pues las personas deben estar mejor preparadas y enteradas de todo lo que ocurre en el mundo y en sus alrededores. Esto estamos hablando de las personas que tengan un conocimiento general sobre el mundo que los rodea actualmente. La globalización sugiere la existencia de una sociedad vinculada y compartida más allá de los límites geográficos, y esta debe tener una gran exigencia en la participación ciudadana mundial. Así pues, la educación tiene grandes retos y además enormes responsabilidades en lo que se refiere a la formación individual y de las sociedades, así como en relación con los recursos que se deben enseñar para contender por un mundo global competitivo. Creo que leyendo estos párrafos de manera separada y de manera parte por parte, creo que nos estamos dando cuenta para dónde va el punto principal, y es que realmente el empleo o la búsqueda de fuentes de empleo se ha vuelto cada vez algo más exigente, y esto conlleva a que las personas cada día se deben de preparar muchísimo más, sobre todo en estos tiempos donde pues las personas que realmente logren destacar en un ramo profesional y que demuestren que están lo suficiente y actualizados, lo suficientemente preparados y actualizados con la información del mundo, entonces prácticamente tendrán mayor acceso a lo que viene siendo estas oportunidades de empleo. El progreso o retraso de una nación en el mundo global tiene que ver con la inversión de capital humano ejercido por un país, además de la inversión en la producción de conocimientos científicos y tecnológicos. Esto se refiere a que pues, la educación debe de ser el impulsor necesario para que las personas se formen y de cierta manera puedan ser competitivas laboralmente. Esto, pues obviamente tiene que ver con la inversión que haga el gobierno en esta educación para que el capital humano florezca dentro de una sociedad o de una nación. El desempeño económico de los países y las ventajas de competencia no son gratuitos. Estas tienen que obedecer a una inversión realizada en la educación. Por eso los gobiernos saben que la educación es el principal motor que de cierta manera hace funcionar la buena economía de un país, y por eso los gobiernos deben de invertir más y mejor en el aspecto educativo, puesto que en el mundo globalizado en el que vivimos, esto conllevará a que se desarrolle mejor capital humano y por ende una mejor economía para el país. Así pues, la globalización constituye el motor para la transformación de los países que estén dentro de ella. Los gobiernos que estén prácticamente a la par en cuanto a su buena calidad educativa y a la buena inversión que le hacen a esta, pues obviamente estarán mejor preparados ante los cambios constantes que se viven en un mundo globalizado. Por otro lado, los sistemas educativos deben agruparse y reforzar sus programas, estructuras y herramientas para asegurar que la formación sea permanente en la vida de los educandos. Este punto es el que hace ver de cierta manera que los planes y programas deben de mejorarse cada cierto tiempo.
Claro que México, pues obviamente hace esa parte, la hace muy bien porque cada 4, 5, 6 años está cambiando sus planes y programas de estudio, pero de cierta manera, en cierto modo, muchos, y yo opino lo mismo, no lo vemos de una manera correcta, concreta, porque no vemos el resultado, si ha sido para bien o para mal, en cuanto al plan o programa que se está implementando, y ya luego nos hacen un cambio de modelo educativo. Aunque también hay que reconocer que estos cambios van a ser más rápidos y más constantes de lo que parecen, debidamente a que el mundo se va actualizando todo el tiempo. Y esto obviamente hace que los planes y programas educativos también tengan que actualizarse a la par que el mundo. Los sistemas educativos deben revalorar su responsabilidad social y asegurar una formación cultural más amplia para crear capacidad en el uso y producción de los conocimientos. Este deberá ser el punto neurálgico de las sociedades en el futuro. Es decir, la actualización constante en la educación siempre será prácticamente un punto en el cual todas las sociedades, todos los gobiernos, todas las naciones deberán de darle importancia si quieren realmente destacar en un mundo que está prácticamente globalizado, intercomunicado y en constante transformación. ¿Qué relación hay esto entre todo este fenómeno de la globalización y cómo afecta a la educación, productividad y al empleo? Está comprobado que la educación, tanto formal como la no formal, produce experiencias externas benéficas en los sectores sociales y productivos de los países. La educación nunca va a ser algo para mal, siempre va a ser algo para bien, siempre y cuando la educación esté bien dada y bien organizada y bien estructurada y bien implementada. Desafortunadamente, los sistemas educativos en países de vías de desarrollo no han podido reconocer con prontitud los cambios que la globalización está produciendo. Existe una brecha entre lo que hay el día de hoy y los conocimientos que se están adquiriendo desde hace varios años atrás. Como que hay un desfase temporal entre lo que debemos de tener en constante actualización con respecto a la educación en algunos países, sobre todo los en vías de desarrollo, con respecto a lo que ya se está viviendo actualmente en el mundo como tal. Y esto obviamente genera una desventaja para estos países. Por eso la educación de estos países siempre ha sido una educación que ha sido criticada como mala, porque no corresponde los conocimientos que se les está enseñando con los retos y la tecnología actual que se vive en el mundo globalizado. Esto es lo que se conoce como una brecha o desfase de tiempo temporal. Esta gran brecha se caracteriza porque los sistemas educativos incrementan su ineficiencia, presentan una baja calidad y una inequidad. No se logra esta buena educación para todos y obviamente este desfase trae como consecuencia que los países que estén viviendo en esa brecha no logren tener economías estables y solventes. Esto obviamente refiriéndonos al caso de nuestro querido México o en este caso específico nuestro sistema educativo mexicano, aún no ha podido establecer soluciones a esta inequidad. El destino de muchos egresados en muchas carreras es incierto. No hay un equilibrio entre ellos y el mercado de trabajo. Y eso es algo que vivimos todos los que egresamos de universidad, tanto pública como privada. No tenemos expectativas buenas respecto a si tendremos algún trabajo garantizado o no. Y pues obviamente tenemos que buscarle hasta que pues obviamente encontremos o pues en muchos casos hay muchos profesionistas que no logran encontrar un trabajo apto para ellos y pues tienen que someterse a otro tipo de empleo como el subempleo, donde realmente pues logran obtener trabajos de menor paga y que no están acorde a lo que estudiaron, o lo que viene siendo el autoempleo, donde tienen que hacer un trabajo propio o hacer trabajos pequeños para poder obtener el dinero para sobrevivir. Es necesario contar con modelos vocacionales en la enseñanza media y de esta manera comenzar a solventar las obligaciones de la equidad, la eficacia y la eficiencia. Estos modelos vocacionales en la enseñanza media se refieren a la orientación vocacional,
Eh, en México hay un problema muy grande, es algo que yo he estado platicando mucho con compañeros de la maestría, en el cual se hace dar a entender que en México no tenemos un buen sistema de orientación vocacional, a pesar de que contamos con excelentes profesionales, psicólogos, pedagogos, gente que de cierta manera puede orientar muy bien a los chicos, pero pues de cierta manera la forma en la que trabajamos la orientación vocacional a veces es muy deficiente. Y esto se logra ver de cierta manera en la toma de decisiones de estas generaciones que a veces no saben ni lo que quieren o están siendo condicionados por fuentes externas a que, ¿para qué vas a estudiar? Dedícate a trabajar, dedícate a ser youtuber, a ser influencer. Y de esta manera, este tipo de cosas hacen de cierta manera que todo el trabajo que hacen los orientadores vocacionales se vaya al caño, porque realmente hay muchos factores que influyen también, aparte de lo que habla un profesor o un pedagogo, un psicólogo, referente a qué podrías hacer para mejorar tu decisión en cuanto a lo que quieres pues, desarrollar en el futuro como estudiante de preparatoria. Y pues es triste, ¿no? Porque realmente muchas escuelas a veces se toman como ese tiempo para dentro del el último año, los últimos 6 meses de la prepa, empezar a trabajar con los chicos, cuando en realidad estos modelos vocacionales se deben de ver durante mucho tiempo antes para que los chicos puedan tomarse su buena decisión cimentada y fomentada con base en su visión o su enfoque de lo que ellos quieren estudiar y de lo que ellos quieren ser con base a sus gustos y necesidades. La demanda de las empresas no es la misma que la formación profesional y existe una discrepancia entre los egresados y los cambios en tecnología y también una desigualdad en el crecimiento tecnológico global en relación con los egresados. Esto es un punto muy importante. Tenemos muchos egresados, pero a veces esos egresados de verdad no están a la par o a la competencia que exige el ambiente competitivo en estos tiempos. Y esto pues obviamente genera esa desigualdad y esa discrepancia. La característica general de los egresados en el nivel técnico medio superior es débil en su identidad profesional, ya que existe una gran pluralidad de los destinos profesionales. La escolaridad es un factor importante para el desarrollo económico de la sociedad y que la gente tiene la percepción que además este también lo considera como el factor más importante para que exista la movilidad social. Estos dos puntos contrastan mucho porque nos dicen que los egresados que tenemos actualmente, pues la gran mayoría de ellos, no todos, pero la gran mayoría son personas que pues egresan porque la misma secretaría no los puede reprobar o no puede generar este número enorme de reprobación porque se vería mal visto para la dependencia como tal de pública. Pero también hay otro punto que comentar y es que la escolaridad es un factor muy importante. Es decir, sí se considera importante la escolaridad dentro del sistema educativo mexicano como un punto importante para encontrar un empleo. Pero el problema es que la escolaridad que creamos, sobre todo en el nivel superior o medio superior, estamos hablando de egresados que no salen con la preparación suficiente académica, profesional o incluso de valores que pues nuestra sociedad requiere para que podamos tener un gran cambio a lo positivo, a lo grande, en lo que viene siendo la economía del país. Desde siempre se ha considerado la educación como un elemento de productividad, aunque la relación entre ambos elementos no sea equivalente. Los países en vías de desarrollo consideran en la actualidad a la educación como una condición básica para alcanzar un desarrollo económico óptimo en la sociedad. Por tal motivo, los gobiernos han implementado reformas educativas para alcanzar una educación acorde con el trabajo y los avances tecnológicos. Esto se puede ver muchísimo, por ejemplo, en las últimas reformas educativas en México, donde han puesto un papel muy fuerte a lo que viene siendo los emprendimientos, cuestión que no se veía en reformas anteriores y que aquí pues obviamente las ponen porque han, pues de cierta manera, pues ya el mundo como tal ha descubierto que pues la educación no debe ser solamente formar trabajadores, sino también formar líderes que creen empresas que obviamente mejoran la situación económica de la sociedad.
Otro factor que tiene una relevancia imperante en todo esto es la globalización, la cual se caracteriza por la existencia de una sociedad altamente competitiva y que además esta competencia genera más desarrollo en lo tecnológico. La globalización explica, pues, el perfil primordial que tiene la educación. Así pues, el único medio que hay para alcanzar la competitividad es aumentando la productividad y de esta manera no existirá problemas económicos como la devaluación o el empobrecimiento. El Estado tiene que crear expectativas altas con respecto a la cultura y a la educación. Además, debe estar pendiente de que la educación sea accesible a toda la población, cosa que sabemos que es muy complicado, al menos en México. Es decir, asegurar que a todos los grupos existentes les llegue de la misma manera la educación. Otro punto que también ya hemos hablado, que México tiene que trabajar mucho. Se deben ponderar cuestiones que tienen que ver con la igualdad y la equidad. Tomar en cuenta que los contenidos y los métodos educativos sean los mismos para todos. Es importante que la educación prepare de manera eficiente a la sociedad para la vida profesional globalizada. De esta manera, los egresados deben estar capacitados para los cambios que se generen en el ámbito tecnológico. Es necesario que los países inviertan en capital humano para crear mejores agentes económicos. Los sistemas educativos son necesarios para dar solución al problema de la relación productividad-empleo. Y bueno, pues esos son los puntos resumidos en síntesis del tema de lo que viene siendo la relación que hay entre la educación, la productividad y el empleo. Ya para terminar y cerrar con este tema en particular, vamos a llevar a cabo nuestra actividad de participación. Esta actividad de participación es la única que vamos a realizar durante prácticamente todo el día y consiste en responder estas 3 preguntas en el foro de la plataforma Academy. Recuerden que esto lo pueden responder en el mismo foro de hoy o también lo pueden hacer a través de un archivo que pueden mandar por el grupo de WhatsApp o lo pueden mandar a mi correo electrónico. El primer punto nos dice: escribe tu opinión sobre la relación productividad-empleo que encuentres de acuerdo a la educación impartida en México. Número 2, escribe un aspecto positivo y un aspecto negativo de la influencia de la globalización en la educación, principalmente en la educación mexicana. Y número 3, actualmente, ¿cómo consideras que la mayoría de la sociedad ve a la educación en México? ¿Cómo definirías esa visión con tus palabras? Según tu percepción, ¿cómo actualmente la sociedad ve a la educación en México? Este punto lo mencioné al principio cuando mencionaba que las familias, hay algunas que ven a la educación como un gasto innecesario y otros lo ven como una inversión. Esta visión ha sido algo cambiante con el paso de los años, porque nos hemos dado cuenta que hay obviamente muchas personas que sí creen todavía que la educación es prácticamente el arma más importante para combatir los problemas económicos como la pobreza, la inflación y todo aquello negativamente económico que puede traer a nuestra sociedad. Pero hay gente que ya prácticamente ya no cree en la educación como tal y ya no cree ni en las figuras de autoridad, ya no cree en los temas, en el sistema, creen que la educación ya se ha vuelto un negocio y esto obviamente repercute también en la forma en la que nuestra economía se desarrolla. Y pues esto también es algo que me gustaría saber principalmente en esta pregunta. ¿Cómo consideran, de acuerdo a sus experiencias y a su punto de vista particular, que la mayoría de la gente de México ve a la educación? ¿Cómo definirían esa visión? Entonces, espero realmente mucho, sobre todo la respuesta de esta tercera y última pregunta. ¿Por qué? Porque habla también de nuestra percepción, sobre todo en el trabajo que desempeñamos en el área de la docencia. Repito, es difícil, más no imposible, convencer a las personas de que la educación pues, es lo mejor que podemos invertir para
combatir los problemas económicos que nos aquejan, aunque suene un discurso bastante, no busco la palabra en este momento, pero un discurso que no sea tan fantasioso, sino que puede ser llevado, o sea, tenemos que creérnosla, sobre todo porque pues estamos en este trabajo. No considero a un pedagogo o pedagoga que piense que la educación no es necesaria o no sirve. Entonces, pues no tendría sentido, no tendría congruencia con lo que el papel que desempeña realmente. Pero bueno, me gustaría conocer esa opinión en particular. Bueno, les recuerdo que tienen hasta el día de hoy, antes de la medianoche, para enviar esta actividad de participación a través de las guías que he comentado anteriormente. Y les comento ya para cerrar, que tenemos la última actividad de participación, no, perdón, otra vez, rebobina. Tenemos la última actividad digital de este tema. Nos vamos a la plataforma de Academy y la vamos a encontrar con el nombre de Actividad Digital del Impacto de la Educación en el Desarrollo Económico. Aquí nos dice que vamos a ingresar a esta dirección, vamos a realizar la actividad de acuerdo a las indicaciones, ahorita les explico cuáles son esas indicaciones, y aquí se nos dice que tenemos hasta el día viernes 29 de abril para resolver la actividad digital. Y la actividad digital es la siguiente, es esta que ven en pantalla. Cuando entren a la dirección que está marcada ahí en la plataforma, les debe de mandar a esta ventana donde se nos aparece el título de Actividad Digital del Impacto de la Educación en el Desarrollo Económico. Esta actividad es muy similar a la que realizaron el pasado, bueno, pues para la mayoría o los que lo realizaron a más tarde el día de ayer, viernes 22 de abril. Son dos archivos. El primero es un mapa conceptual sobre la relación productividad-empleo y el papel e importancia de la educación en el contexto de la globalización. Y el segundo archivo es un mapa mental sobre la visión actual que tiene la sociedad mexicana sobre la educación en un sentido general. Por eso es muy importante contestar la pregunta 3 de la actividad de participación de hoy, porque esa va a ser su punto de partida para la creación de este mapa mental. Prácticamente lo que ustedes escribieron como respuesta en la pregunta número 3, ahora lo van a transformar visualmente en un mapa mental. Estos archivos deben de convertirse a formato PDF o subirlo como un archivo de Word o presentación de PowerPoint y cargarlos en el lugar que le corresponde. El mapa conceptual de la relación productiva de empleo se sube en el apartado número 1 y el mapa mental de la visión de la educación en México se va al punto número 2. Al final se les pide las fuentes de información y le damos al botón de enviar para cargar los archivos correspondientes. El límite para la entrega de esta actividad va a ser el próximo viernes 29 de abril de 2022. Y ya para terminar con este video, compañeros, les recuerdo que el próximo sábado 30 de abril nos vemos puntualmente para el último pase de lista de la materia y sobre todo para la realización de la evaluación bimestral de los temas de economía y educación. Cuando me refiero a evaluación bimestral, me refiero a los temas vistos en los meses de marzo y abril respectivamente, de los 6 temas que componen la asignatura de economía y educación. Es una evaluación que tiene un valor muy poco de porcentaje, pero que de todas maneras es importante tomarlo en cuenta para una calificación mayor y mejor. Y sobre todo porque son preguntas que más que es como de aprenderte conceptos, teorías, fundamentos teóricos, lo que tú consideres, definiciones, es más un examen que invita a la reflexión y a la opinión personal. Entonces, el examen no es tan complicado. Ya tenemos que quitarnos esa idea del estrés que nos genera o la ansiedad que nos genera la palabra examen o evaluación.
y hacerlo de esta manera para que no sea tan complejo. Y aparte, tomando en cuenta que va a ser pues ya en teoría una de sus últimas actividades en esta carrera de pedagogía. No por ser lo último significa que nos vamos a descuidar, al contrario, tenemos que hacer nuestro mejor papel, nuestro mejor esfuerzo, nuestro mejor trabajo y hacerlo mejor y bien posible. Y con esto, chicos, me despido. Les agradezco muchísimo, muchísimo de verdad el que hayan podido llegar hasta aquí en este punto de este material audiovisual preparado para ustedes. Y cualquier duda, recuerden que estaré tanto en la sesión de Zoom como durante el día contestando todos sus mensajes para que podamos pues hacer nuestro mejor trabajo con la mejor eficiencia y eficacia posible. Cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado 30 de abril. Bye, bye.